Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El ministro de Trabajo, Luis Poveda, informó que hasta el momento la entidad registra alrededor de 11,000 contratos individuales terminados por caso fortuito o fuerza mayor. Las relaciones laborales que finalizan bajo esta causal no generan ningún tipo de indemnización, porque están dentro de las causas legales para terminar un contrato de trabajo. La figura de caso fortuito o fuerza mayor consta en el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Según la norma, se trata de circunstancias que imposibiliten el trabajo, sean incendios, terremotos, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra o por cualquier otro acontecimiento que no se pudo prever o que previsto no se pudo evitar. Las autoridades han dicho que si la empresa sigue trabajando y aplica esa causal, no guarda coherencia, por lo que el juez podría ordenar el pago de un despido intempestivo. La correcta aplicación de este mecanismo será controlada y verificada por la cartera de trabajo. Es así que los empleadores que se acogen al numeral 6 deberán sustentar sus motivos a través del portal del Sistema Único de Trabajo. Le saludamos al asambleísta Jofre Poma de la Revolución Ciudadana y hemos hablado en estas tres entrevistas que hemos tenido el día de hoy sobre el tema trabajo y decíamos que la ministra de Gobierno pide al Ecuador trabajo y más trabajo, pero lo que sucede es que hay despidos y más despidos. Justamente de esto queremos hablar con el asambleísta invitado y además de un llamado eventual que se haría el ministro de Finanzas a un juicio político. ¿Cómo está ese planteamiento y cómo es su análisis respecto de lo primero? Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Washington. Un saludo para usted, para Licenia y para todos los amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven. Preocupado, indignado, pues al igual que ustedes, al igual que creo que el 99% de los ecuatorianos, que vemos las contradicciones, lo que usted acaba de mencionar, que vemos la ineptitud, que vemos la irresponsabilidad y la conducción clarísima de que este gobierno lo único que está pensando es en que estas empresas o que el sistema empresarial o que el sistema pudiente pues haga más plata en estas condiciones a costa de los muertos, a costa del hambre de la población. En otras palabras, es un gobierno que ya descaradamente está aplicando un sistema neoliberal en el país a costa de lo que sea. Entonces, ahí vemos la contradicción de lo que usted acaba de decir. Están presionando a todos los gobiernos locales para que levanten el semáforo de rojo o amarillo, pues por interés de algunos sectores que quieren hacer más plata. Pero sin embargo, por otro lado, están que despiden y además con rebrotes de coronavirus por todo lado, porque tampoco los sistemas de salud es que están bien equipados. Entonces, a este gobierno lo único que les interesa es cumplir una agenda que está marcada por el sector empresarial, por el sector pudiente, como ya lo dije, al que responde pues muchos ministros como el ministro Richard Martínez. Y mire, estimado Washington, quería aprovechar para denunciar públicamente que acá en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía, somos la zona más pobre, pues ustedes saben, hemos sostenido la economía a través de la producción petrolera, ahora con las hidroeléctricas, que bien se llena la boca el el mismo presidente en el informe diciendo que ahora van a exportar energía, 100 millones de dólares a Colombia. ¿Y eso gracias a quién? Gracias a las hidroeléctricas Coca-Cola que tenemos acá en Sucumbíos y que fue construida en el gobierno anterior por Rafael Correa y Jorge Glass, que estuvo a cargo del proyecto. Eso es lo que está sosteniendo, pero sin embargo han acabado con todo y han dicho que no les han dejado nada. Acá se ha despedido personal de parte de las empresas petroleras, simplemente Washington, con un memorándum que dice que por la emergencia y por las rupturas de los tubos OCP y SOTE que se rompieron por negligencia, porque eso también estoy fiscalizando, los despiden sin darles ninguna explicación, les hacen firmar y se van. De cómo es, de alguna explicación de parte del Ministerio de Trabajo, no hay. Empresas como Padali Servicios, el Lumberger, otras
empresas que han despedido últimamente sin ninguna justificación y el Ministerio de Trabajo se presta para aquello. La misma Petroamazonas, la misma Petroecuador están despidiendo mientras a gente obrera, a gente sencilla, con pretexto aparentemente de la emergencia, porque se supone que como no hay dinero para rematarse fueron los tubos, entonces no hay trabajo. Pero sin embargo se mantienen esos altos cargos dirigenciales ahí arriba, directivos, perdón, como el mismo gerente de Petroamazonas que gana por encima de los $8,000. Pero a la pobre gente de acá de Sucumbíos, que solamente pide un trabajito de 400, 502 dólares para comer en este momento, los están despidiendo, vulnerando todo tipo de derechos. La semana anterior despidieron en el hospital gente que estaba en el área de salud en primera fila, a los que les dijeron que eran héroes en días anteriores y luego los despidieron. Me enviaron un correo a mí, alertándolo, ¿sabe qué? Washington y Licenia, miren lo descarado que es el Ministerio de Trabajo. Puntualitos estuvieron ellos para notificarlos, puntualitos, pero cuando nosotros hemos hecho las denuncias que aquí están por vulneración de derechos a trabajadores de seguridad que trabajan para el área petrolera, que no les han pagado 2, 3 meses, que los están despidiendo sin ninguna notificación fundamentada, simplemente con una hoja que les dice que como es que por la pandemia, que por la emergencia de los tubos se tienen que ir completamente indefensos, han acudido a nosotros, al Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo sordo, ciego y mudo. Pero cuando se trata, en cambio, de cumplir esta política de despidos, ahí se están puntualitos, los han notificado a los del Ministerio de Salud. Denunciamos ante el país este sinnúmero de atropellos que se han venido dando, donde tenemos un desamparo total de la autoridad que tiene que ser el Ministerio de Trabajo, para que por lo menos sostenga y defienda, aunque no haya de pronto ya más trabajo, porque si ni siquiera sostenemos lo que hay, peor aún decir que hay más trabajo, por lo menos que nos ayuden a sostener estos derechos de nuestros trabajadores. Y para rematar, las empresas que tienen que contratar a empresas de seguridad o empresas pequeñas, subcontratistas, lo siguen haciendo, aun cuando la ley de afuera, de otras ciudades, aun cuando la ley amazónica es clara y dice que se tiene que contratar un 70% de mano de obra de bienes y servicios de acá, de la zona. El CERCOP ha hecho caso omiso y simplemente sigue la argolla con las grandes empresas que para rematar vienen y hacen lo que quiera con nuestra gente. Asambleísta Poma, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. En vista de todo este tipo de denuncias, de la inacción que usted dice por parte del Ministerio del Trabajo, como asambleístas, ustedes se han planteado la posibilidad de pedir explicaciones al ministro, de convocarlo a la asamblea para que les explique qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo en este tema. Ayer el asambleísta de Alianza País, José Serrano, reconocía que por la interpretación que él dio del artículo 169 del Código del Trabajo se generó este tipo de situaciones desde antes de que se apruebe la ley humanitaria por parte de la Asamblea Nacional, y ha hecho ahí una alerta de que esto no debe pasar, que el veto no debe venir en ese sentido, porque sin duda ahondar más los problemas que enfrentan ahora los trabajadores. ¿Ustedes piensan llamarlo a la Asamblea, que lo explique? ¿Qué posibilidades ven de un posible juicio político? Desde luego se lo ha llamado en distintas comisiones, pero claro, los ministros a estas alturas, estimado Licenia, tengo que decirlo con toda frontalidad, asumen una especie como de fusible del gobierno y del plan neoliberal que está montado. Es decir, ya hay todo un plan que está en marcha, que incluso, como usted bien lo dice, ya lo aplicaron sin que salga todavía pues la aplicación en el registro oficial de la ley humanitaria que les da pues el marco jurídico para que lo hagan, pero lo están haciendo vía decreto. Están haciendo un montón de cosas vía decreto porque obviamente esa es la urgencia que tienen por presión del sector empresarial. Y esperamos, nosotros sí lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer sin piola pues, porque también aquí hay que denunciar. Algunos asambleístas hacen la queja, hacen la denuncia, simplemente para llamar protagonismo y luego llegar a acuerdos, pues, porque ya se vio en la ley humanitaria que finalmente por encima de los muertos, por encima de la gente que necesitaba salud, por encima de los trabajadores se pasaron y votaron, porque finalmente el resultado final de la convicción y de la posición de un asambleísta es el voto, pues, es el voto en alguna votación, y eso fue lo que pasó en las dos leyes, tanto la humanitaria como la de ordenamiento de las finanzas, que son leyes neoliberales, que pasaron por los votos de algunos asambleístas que ahora se rasgan las vestiduras,
Por eso nosotros lo vamos a llamar a este ministro, a algunas comisiones, y vamos también, una vez que procesemos los juicios políticos a Richard Martínez, también a iniciar con este ministro que, para rematar ayer en una nota del Telégrafo, que fue bofetada para el pueblo que está en las calles, para el pueblo que está sin trabajo y para la gente que está sin comer, de que salga con una fotografía riéndose ahí en el Telégrafo. No sé si ustedes la vieron, Telégrafo, que es un diario público, que supone que es de todos nosotros, ahí con una sonrisa burlesca, en donde el titular decía que el ministro informa que van 115.000 despedidos. Es decir, la gran noticia era que van 115.000 despedidos en el país. Entonces, nosotros sí vamos a sumarnos a todos esos planteamientos de una verdadera y seria fiscalización en beneficio y en sintonía y para salvar en algo de lo que podamos a nuestra gente. Y por eso ya lo hemos hecho con los pedidos de juicio político a Richard Martínez, porque desde ahí queremos empezar a sentar un precedente. Ahora, no se olvide que el presidente les ha dicho que le dejen trabajar a sus ministros, ojo. Después el presidente cada día dice cualquier incoherencia y obviamente que a estas alturas va a querer que no le topen a sus ministros y seguro que estarán trabajando alguna artimaña para poder conseguir el bloqueo en la Asamblea Nacional, pero nosotros, coherentes con nuestros principios, con nuestra gente, la bancada de la Revolución Ciudadana, mi estimada Licenia, y Washington y país entero, nosotros ya le advertimos a las otras bancadas, les pedimos apoyo a las otras bancadas para censurar a Richard Martínez desde el 23 de julio que este servidor, este asambleísta de acá de la Amazonía, les presentó el juicio político a Richard Martínez. 23 de julio de 2019 nosotros ya les alertamos y les dijimos, paremos a este ministro que nos va a llevar al debacle porque a los amazónicos ya nos jodió. En el caso nuestro ya nos quitó la plata porque hay asignaciones que tienen que venir por concepto de ley amazónica a la Amazonía y que se distribuyan para los distintos gobiernos locales, y este ministro, aun cuando la ley le prohíbe hacerlo, ya los retuvo, ya los mandó para otro lado. ¿Y qué pasa con el ministro de Trabajo? Porque, bueno, él lo dijo paladinamente y públicamente que él defenderá a los empresarios, pero el responsable de que se sostengan los empleos y no se despida de manera abrupta, violando todo tipo de leyes, es el ministro de Trabajo. Hay que enjuiciarle políticamente al ministro de Trabajo, o no sé, fiscalizarle al menos. ¿Van a hacer aquello ustedes? Bueno, Porque... Sí, mire, Washington, como digo, nosotros estamos en este momento en esta responsabilidad. Hay otros compañeros en la bancada que están haciendo un seguimiento ya más puntual con respecto a los temas laborales y obviamente está dentro de los planes nuestros también, a más de las comparecencias que tenga que dar, aunque ya se lo ha llamado, ya se le ha dicho un montón de veces asiste a la asamblea, a veces no. Así que yo creo que si en este momento, conforme avancen los pedidos de juicios políticos con respecto a Martínez, también se empezaría, y lo digo públicamente, pues también como bancada, un proceso para parar a este ministro de Trabajo, porque a él le corresponde la responsabilidad y la única manera ya no sería a través de comparecencia, sino con juicio político. En eso nos comprometemos desde Washington y Vicente. Asambleísta Pombo, usted hace unos minutos dijo que había negligencia en la rotura del oleoducto, de los dos oleoductos en realidad. ¿Por qué hace esa afirmación? Hay que recordar que esta situación provocó incluso daño ambiental y daño a las comunidades que están asentadas a las orillas de la zona impactada por esta rotura del oleoducto. ¿Por qué cree usted que es una negligencia? ¿Qué pruebas tiene para asegurar algo así? Mire, porque el 2 de febrero se generó este fenómeno del socavón, de la desaparición de la cascada San Rafael, que creo que fue viral, se hizo viral porque todo el mundo vio cómo la cascada desapareció, ¿verdad? La cascada desapareció el 2 de febrero y a un mes y unos días más se van los tubos. El 2 de febrero yo ya había hecho denuncias públicas y también había pedido información, en este caso, al Ministerio de Hidrocarburos para que nos expliquen cuál es la situación, en este caso de las tuberías, al Ministerio de Obras Públicas también y al mismo Ministerio del Ambiente. Entonces, en esos días se conformó acá el COE como tiene que ser, hicieron recorridos y técnicos con gestión de riesgo hicieron estudios rápidos en ese momento y ellos determinaron y alertaron obviamente a sus superiores de que esa cascada iba
en proceso regresivo y que de acuerdo a las condiciones geológicas de la zona, eso iba a terminarse yendo. Y los tubos estaban al lado, eran vecinos del río. Entonces, nosotros ya advertimos en ese entonces a que tomen las precauciones, tanto Petroecuador, que está encargado del SOTE, como OCP y también los poliductos, para que busquen alguna alternativa, trabajen alguna variante, pero no lo hicieron. Podrían justificarse de que estábamos en plena pandemia y no se podía salir, pero cuando ya se rompieron los tubos, que fue el 7 de abril me parece exactamente, cuando ya se rompieron los tubos, ahí sí todo el mundo corrió con pandemia, porque obviamente se vino la emergencia, generando un tremendo impacto ambiental desastroso para miles de personas río abajo, tanto del río Coca como en las provincias de Sucumbíos y también en la de Orellana. Pero nosotros ya habíamos alertado y hay informes de que les alertaron que se iba a venir todo eso abajo. Es decir, pudieron haber tomado todas las precauciones, pero no lo hicieron. Ahora ha pasado lo mismo, mi estimada Licenia, porque la cascada sigue este fenómeno en río arriba, digamos, de manera regresiva. Yo incluso visité la zona, hice una publicación en video, una denuncia pública, mal que le eche por escrito al Ministerio de Obras Públicas, porque ahora también ya se nos va a ir la vía estatal que conecta Sucumbíos con Quito. Está a menos de 30 metros de un tremendo socavón, que eso se va a ir en cualquier momento, y con las lluvias que están acá generándose, eso se vaya mismo. Entonces yo les había dicho lo mismo al ministro de Obras Públicas: por favor, tomen acciones ya, no esperen estudios. Estudios geológicos ya los tiene la misma hidroeléctrica, ya los tiene la misma OCP, ya los tiene la misma Petroecuador, porque esa zona todo el mundo conoce que es zona un poco suave en cuanto a la compactación de su terreno, porque todo eso es producto de material volcánico del Reventador. Entonces eso no tiene mucho tiempo y les hemos dicho que actúen, y por eso nuestra tesis de la negligencia, que eso acá en la provincia lo sabe todo el mundo, que si hubieran tomado correctivos a tiempo no hubieran generado tremendo desastre ambiental y tremendo costo económico que le significa en este momento por no haber tomado los correctivos a tiempo. Menos mal, el Ministerio de Obras Públicas ahora nos ha hecho caso y ahora ya van a empezar a hacer una variante, porque saben que la vía se les va a ir y no van a esperar que les pase como los tubos. A propósito del tema de la situación de Sucumbíos, ¿cómo está llevándose el manejo de la epidemia en esta región de la Amazonía ecuatoriana? ¿Cómo está el tema infectados? ¿Cómo está el tema de infraestructura hospitalaria? Y más que todo, este contacto que debería haber de las autoridades sanitarias con las comunidades de allá de la zona. Bueno, acá también igual una negligencia, un abandono total de parte del gobierno central, quien tiene la responsabilidad por constitución y ley. Les han dejado a los gobiernos locales a que ellos hagan el trabajo acá por su pueblo, y lo han hecho bien hasta ahora en función de sus competencias. Se han hecho incluso más de lo que han debido hacer y han incluso colaborado con insumos médicos al hospital, porque de parte del gobierno central no llegaba nada. Y para rematar, Washington, estuvieron a punto de llevarse ventiladores de acá de Sucumbíos a otras provincias, cuando acá tenemos en este momento también más de 100 infectados. Y esos datos oficiales, porque de acuerdo a los rumores que todo el mundo corre acá, hay muchos más. Hay muchos más síntomas, hay mucha más gente que está enferma. El hospital casi está con superávit en este momento de pacientes, porque la gente que llega tiene síntomas parecidos al coronavirus. El problema es que no se los descarta o no se los acierta, porque las pruebas están demorosas. No hay las pruebas tampoco acá rápidas, tienen que hacerlas en la ciudad de Quito. Y realmente nos hemos visto nosotros también en la obligación de presionar desde el área de la Asamblea para que asistan a nuestro hospital, pero aquí, como le dije hace rato, pues han sido los gobiernos locales los que han logrado sostener y en algo equilibrar la situación debido al abandono de parte del gobierno. En ese sentido, pues quiero decirles que lo han llevado bien el trabajo de los gobiernos locales, incluso con la distribución de alimentos, de raciones para personas que no tienen. En este momento están manejando el tema de la pasada de semáforo rojo al amarillo, también lo están haciendo bien, con tremenda responsabilidad, porque el gobierno les pasa esta tremenda responsabilidad, pero sin dinero, porque la competencia en materia de salud sigue teniendo el Ministerio de Salud y el gobierno central. Entonces, ahí estamos batallando, estimado Washington. Nosotros hemos sido claros acá con las autoridades locales y les he dicho a todas que aquí, ante esta negligencia, ante este abandono del barco, pues de parte del gobierno central, que donde no hay capitán,
nos toca a nosotros acá estar unidos, estar firmes, ser solidarios para sacar a nuestra provincia adelante, y eso se ha logrado hacerlo. Ventajosamente hay un espíritu de unidad que nos permite abordar la situación en el territorio, pero sí el gobierno central ha dejado muchísimo que desear. Para rematar, con fondos amazónicos que nos da la misma ley amazónica, que genera un fondo de desarrollo de la Amazonía, se pusieron 4.300.000 para el Ministerio de Salud, con la idea de que esos recursos vengan a los hospitales amazónicos, porque obviamente la plata es para los amazónicos, pero el ministro, cuando compareció a la Comisión de Biodiversidad por este tema, pues bueno, dijo que habían gastado en otra cosa. En otras palabras, la plata de los amazónicos sirvió para invertirla en otras provincias que de pronto estaban más necesitados, pero para nosotros no. Entonces, esas cosas obviamente nosotros las estamos fiscalizando, y yo quiero concluir esta parte que gracias aquí al hospital que tiene sucumbidos, un hospital de 150 camas, un hospital sumamente grande, el más grande de la región amazónica, es sumamente grande, que lo hizo la Revolución Ciudadana, que lo hizo Rafael Correa, que tuvo una inversión por encima de los 40 millones de dólares, porque quedó completamente equipado y ya con algunas áreas a equiparse para que lo haga el nuevo gobierno. Pero ¿sabe lo que hicieron cuando llegó el nuevo gobierno? Desbarataron todo, pues votaron personal, nunca equiparon el resto de áreas que faltaba, hasta ahora no las equipan. Si no fuese por este hospital, imagínense usted cómo nosotros hubiéramos tenido que batirnos en un hospital que ya se cae el antiguo, en donde antes se daba la atención de salud para nuestra gente. Y por eso nosotros siempre vamos a decirlo, y las acciones y los hechos no nos dejan mentir. ¿Qué hubiera sido si las obras de la Revolución Ciudadana no hubieran estado en este momento para afrontar esta pandemia? Asambleísta Pombo, para finalizar, en la ciudad de Quito se apresta ya a dar un paso hacia una nueva fase de esta crisis sanitaria. ¿Qué disposiciones tienen ustedes en cuanto al trabajo legislativo? ¿Se va a mantener tal como ha estado hasta ahora o tienen alguna variación, tomando en cuenta que en Quito se reanudan poco a poco las actividades desde el próximo 3 de junio? Bueno, ha habido discusiones, entiendo, a nivel del CAL, que están pidiendo los criterios de cada una de las bancadas para tomar una decisión, entiendo, en conjunto, pero ya hay algo consensuado, que creo que la mayoría está de acuerdo, en que se regrese nuevamente al trabajo a partir del mes de junio, una vez que se generen las condiciones y los protocolos que determinen las autoridades en materia de salud y del COE. Y se está en discusión de mantener reuniones virtuales, si algunos puedan estar presencial, otros no podamos estar presencial o podamos estar presencial. De todas maneras, lo que se analiza es que en el caso de que los que no puedan estar de manera presencial y puedan hacerlo virtual, pues no tenga que cobrar el bono de residencia que se les da a los asambleístas. Entonces, están en esta discusión, todavía no hay ninguna resolución, pero entiendo que a partir de junio hay una propuesta de que ya se regrese al Pleno de la Asamblea. De pronto no con todas las sesiones o no todas las semanas con sesiones presenciales, tal vez unas virtuales, pero asimismo ir de manera progresiva adaptándose, como quien dice, al nuevo momento de la movilidad. Ok, muchas gracias, asambleísta Poma, por haber atendido esta llamada, y estaremos dialogando en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a usted, Washington. Gracias, Licenia. Un saludo nuevamente para todos. Buenos días. Muchas gracias. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.